A continuación tendremos una entrevista con uno de los personajes más importantes del ámbito educativo, Paulo Freire, educador y pedagogo brasileño. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Durante la entrevista analizaremos algunas cuestiones relacionadas con los factores influyentes en la calidad educativa, quiénes son los participantes importantes y cuál es el papel que cada uno de ellos desarrolla en este aspecto. Asimismo, finalizaremos la entrevista buscando llegar a una conclusión que sintetice el tema. Antes que nada, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista con uno de los temas más importantes ahora en nuestra sociedad y en el sistema educativo, calidad educativa. Pues muchas gracias a ti, la verdad es un tema muy interesante. Actualmente con la reforma educativa sabemos que es uno de los temas más importantes lo que es la calidad educativa, gracias por tomarlo en cuenta para abordar y dar respuesta a las preguntas que tienes. De esta manera damos inicio a nuestra primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a educación de calidad? Para contestarte la pregunta voy a comenzar con una frase. Dice, no pienso auténticamente si los otros tampoco piensan. Simplemente no puedo pensar por los otros, ni para los otros, y tampoco ni sin los otros. Cuando hablo de educación, la entiendo como la práctica de la libertad, en donde se busca transformar el proceso educativo en una práctica del quehacer del educando. La educación en este contexto es un medio de acción que permite la transformación de la realidad en sí. Por lo tanto, una educación de calidad será una educación efectiva. Por efectividad educativa se entiende el cumplimiento de todos los objetivos, el cual es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias a la concientización, donde las cualidades que manifiesta deben de cubrir las expectativas y necesidades de quien las requiere, en este caso, pues los educantes. Sí, ciertamente como dice, será una educación efectiva, donde tendremos que tener marcados los objetivos principales para poder llegar a la meta deseada. Entonces, ¿cuáles son los principales agentes de una educación de calidad? Tengo muy claro que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Si aprender fue primero que enseñar, el educador no es tal si no está dispuesto a aprender con y de sus educandos. Pues nadie educa a nadie. Los hombres se educan juntos en la transformación del mundo. Por lo tanto, los agentes principales para una educación de calidad son englobados por todos los actores inmersos en el proceso educativo. En este caso, los padres de familia, supervisores, directores, maestros, alumnos, etc. Entonces, para mí, en sí, todos son englobados y son principales agentes de una educación, para una educación de calidad. Bueno, si bien es cierto que son todos estos englobados, la gama de actores dentro de la calidad educativa, ¿qué papel tendrían los profesores dentro de este proceso? Bueno, los profesores ciertamente son uno de los agentes principales. Como mencioné anteriormente, todos en sí estamos inmersos en el proceso de transformación de la educación de calidad. El docente debe asumir con responsabilidad el desarrollo de su práctica, que implica, por un lado, cumplir deberes, por el otro, ejercer derechos. Por lo tanto, el proceso educativo ha de estar centrado en torno a los alumnos, donde supone que los
su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. Esta es una de las tareas de enseñar, en el sentido, esta es una de las tareas a la que como educadores debemos entregarnos, y no a la mera tarea de transmitir el saber a los educandos. Por lo tanto, en lo que concierne a la relación maestro-alumno, será la esencia de la educación como práctica de la libertad. Bueno, si bien es cierto también la parte que menciona sobre todo este proceso educativo, y que se ha apostado también por la parte educativa para mejorar nuestra sociedad, una práctica libertadora como se menciona. ¿Cuál sería entonces el beneficio de una calidad de educación? Bueno, en sí, los beneficios de una calidad de educación es rotundamente esencial. La mayoría de los campesinos del norte de Brasil atraviesan dificultades, producto de una educación alienante que lleva al pueblo a vivir su condición de miseria y explotación con una gran pasividad y silencio. Por lo tanto, si hablamos de los beneficios de una educación de calidad, adquiere una dimensión humana como práctica de la liberación. Te he venido hablando de la práctica de la libertad, donde el educando aprende a ser testigo de su propia existencia e historia. Aprendemos a escribir nuestra propia vida, a existenciarse e historiarse. Así el hombre es partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia y como algo lleno de valor real. En sí, eso es lo esencial de una educación de calidad, que los hombres puedan tener, saber la transformación del mundo, valorarse y así también ser críticos de su realidad. Como acabas de contestar esta pregunta sobre los campesinos que existen en Brasil, quizás surja la pregunta esencial dentro de todo esto. ¿Hay calidad en el sistema educativo? Bueno, hemos venido analizando lo que en realidad engloba la calidad. Si centramos la atención en los sistemas educativos actuales, descubrimos que el elemento común que los caracteriza es que se trata de una educación para la domesticación, es decir, el educando no es el sujeto de su educación. Por lo tanto, la educación se torna a un acto de depositar en que los educandos son depositarios y el educador del depositante. He ahí la concepción bancaria de la educación en la que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Entonces, si de eso se trata la educación actualmente, no estamos englobando en sí una educación de calidad, ya que los educandos solo reciben, son depositarios, el educador solo es depositario, el educando solo recibe, guarda y archiva. Así no está dando ningún fruto. Dado en cuenta también que los profesores son uno de los agentes principales dentro de todo este proceso, tenemos en claro también que, como se acaba de mencionar, ya no se trata solo de depositar en los alumnos, sino dejarlos ser libres para que ellos práctica de la libertad y transformar así el mundo. El mejoramiento de la calidad educativa es un proceso que nunca termina. Por supuesto que es un proceso que no termina, que no se detiene, ya que el hombre responde a los desafíos que el mundo le va presentando y con ello lo va cambiando, dotándolo de su propio espíritu. En este sentido, no se trata de cualquier hacer, sino de uno que va unido a la reflexión. Si el hombre es praxis, no puede, por lo tanto, reducirse a mero espectador, a un objeto. Esto sería ir contra su vocación antológica, un ser que opera y operando transforma el mundo en el que vive y con el que vive. Entonces, ¿qué implicaría el mejoramiento
mejoramiento de esa calidad educativa? Ya hemos mencionado cuáles son los agentes, pero ¿qué es lo que implicaría esto? ¿Qué implicaría? Bueno, hay que centrar las posibilidades humanas de creatividad y libertad, donde las estructuras políticas y económicas, culturales, se compaginen, dejando de ser estructuras opresivas. Implica además las ideas fuerzas sobre la educación libertadora son el hombre y su experiencia, alfabetización y concientización, praxis de liberación y obstáculos a la liberación. Después de todo lo abordado durante todo y tener un panorama más abierto, ¿cómo sintetiza el tema de la calidad educativa? Bueno, de acuerdo a todas las preguntas que tú me has hecho, vamos a sintetizar. Es importante mencionar 3 elementos, como lo he venido mencionando: liberación, dialogacidad y concientización. Intentar una acción praxis que conduzca al hombre a la apertura de posibilidades. Por lo tanto, en lo personal, hago énfasis en la necesidad de que los hombres se apropien de la educación como una situación histórica y por tanto sean capaces de transformarla. Se necesita asumir una presencia crítica y consciente en la problemática de la planificación y la didáctica, en el caso de los educandos. También con las mujeres y los hombres, con Dios, con la familia, con el mundo cultural, con el ámbito natural y ecológico. Todo es englobado también. Y sobre todo de un compromiso con la liberación de la inmensa masa de marginados de toda la sociedad latinoamericana, compaginados también y asumiendo los roles que cada uno de los agentes le corresponde, lograremos avanzar en el proceso de calidad educativa. Es así como yo sintetizo el tema de calidad educativa. Pues ya escucharon gran ilustre sobre este tema. Pues la verdad que es muy importante, ya saben, los agentes principales deben de cumplir la función. Queremos una sociedad transformadora, libertadora, y eso es solo a través de una calidad educativa. Y es así como finalizamos. Muchas gracias. Continuando con esta entrevista y sobre el tema calidad educativa, tenemos también por otro lado a otro importante e ilustre pedagogo, Juan Jacobo Rocío, con uno de los temas más importantes, como ya se mencionó. Demos inicio, por favor. Juan Jacobo Rocío nació en Ginebra, Suiza, en 1712. De 1743 a 1744 fue secretario del embajador francés en Venecia. En 1762 redacta Contrato Social, donde habla de la integración de los individuos, las exigencias de la libertad garantizados en un contrato social. Muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. El tema calidad educativa que deseo mucho está interesante. Sí, es un placer estar para mí aquí con ustedes y hablar de ese tema tan importante como lo es la educación. De esta manera demos inicio entonces con esta entrevista. Y la primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a educación de calidad? Bueno, considero que para la conformación de un nuevo mundo más libre y demócrata es necesario el surgimiento de hombres que abandonen su papel de siervos para convertirse en ciudadanos libres, pensantes, dueños de su propio destino y detentadores de la soberanía. El ser humano, al nacer, se encuentra desprovisto de los elementos necesarios para subsistir y enfrentarse a la vida. Es por eso que es imprescindible el papel de la educación, por lo que afirmo que todo lo que nos hace falta al nacer y cuanto necesitamos siendo adultos, eso se lo debemos a la educación. Educación de calidad dependerá del carácter humano y nuestras esperanzas respecto a su incorporación a la humanidad. Un ser humano libre, motivado por conservar su bienestar. Por lo tanto,
Para que exista calidad educativa necesitamos bienestar. Y en esto me refiero también a lo que es la educación natural, que es un proceso educativo que debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, conociendo principalmente sus intereses y sus características naturales. Es cierto lo que menciona, esta parte de dejar la libertad a los alumnos para que aprendan a formar una sociedad más libre. Y hacemos también referencia a la parte de cuáles serían los principales agentes para esa calidad educativa que se menciona. Los principales agentes de la calidad educativa que se menciona, el alumno es el principal agente para mí y es el agente pasivo, y en educación tanto es pasivo como es el agente principal. Los alumnos actúan mientras que el profesor los dirige y los orienta en sus actividades. Por lo tanto, es necesario crear un ambiente para el agente principal y de que allí surja una enseñanza individualizada, socializada, globalizada y una educación también dinámica para el agente principal, que es el alumno. Si bien es cierto que el alumno es el agente principal, como acaba de mencionar, ¿quiénes son o qué papel entonces tiene aquí el profesor dentro de este proceso educativo? El papel del agente en este caso vendría a ser de guía, de movilizador didáctico en cuanto a la educación o los aprendizajes y los saberes. Como el agente principal es el alumno, entonces necesita a alguien que lo guíe, que lo oriente para poder llegar a lo que es el aprendizaje. Si se llegara a compaginar todo esto, ¿cuál sería el beneficio de esta calidad educativa de la que antes estamos hablando? Hemos venido hablando de lo que es la libertad. Entonces, principalmente lo que el individuo lograría llegar a ser es ser libre. Eso es lo que se busca a través de la educación. Además de que el niño es un ser inocente y bueno, por su naturaleza entonces podría volver a su estado natural y que por derecho le corresponde. A través de los años, influenciado por el mismo sistema, ha ido perdiendo. La libertad es la autoridad de las personas, es bastante para sí mismo. Entonces, el educando se beneficiaría de esta libertad que todo ser humano desea y va a poder disfrutar de ella para manejarla para el bien de él y de los demás también. Continuando con este punto importante que acaba de mencionar sobre el sistema educativo y la libertad que debería darse a los alumnos, la pregunta clave entonces, ¿hay calidad en el sistema educativo? Actualmente podría decir yo que hay una mayor ventaja a diferencia de cuando escribí lo que fue el libro de Emilio. Aún yo no tenía el conocimiento exacto sobre las etapas del desarrollo de aprendizaje de los niños. Y bueno, en ese tiempo la educación comenzó a experimentar un proceso de cambio en cuanto a la manera de ver a los alumnos. Esto lo sabemos que fue la muy mencionada la nueva escuela. Ahora en el siglo XXI, como decía anteriormente, presenta abundantes ventajas. Me refiero a muchas teorías que complementarían el trabajo de los docentes y también los avances tecnológicos y científicos en el aspecto pedagógico. Nos son de mucha ayuda a nosotros los maestros porque permiten desarrollar lo que estamos mencionando, una calidad educativa adecuada. Sin embargo, como en todo, aún faltan muchas cosas por poner en práctica y por conocer, por aprender. Es un proceso que aún está creciendo y requiere de personas comprometidas con la sociedad y consigo mismo y con el hermoso trabajo que es lo que es ser maestro. De tal manera entonces confirma que hay calidad en el proceso educativo. La calidad educativa entonces es un proceso que nunca termina. Así es, exactamente lo que estaba yo diciendo. La calidad educativa es un proceso ascendente.
nunca vamos a regresar, vamos hacia arriba, es como una espiral, todo va hacia arriba, vamos conociendo cosas que nos permiten ir avanzando y conociendo, y bueno, ponerlo en práctica es una de las formas que nos permiten crecer tanto en educación como sociedad también. Dicho de tal manera, entonces, ¿qué implicaría el mejoramiento de los actores? Cuando el hombre pase a ser un ciudadano que reconoce que es un ser libre, pensante, dueño de su destino, detonadores de la soberanía. Esto yo lo mencionaba en lo que fue la primera pregunta que me hiciste. Y llegue a conformar un mundo nuevo, una sociedad en donde el camino idóneo es la educación, el ser humano entonces verá la calidad educativa que está dando sus frutos está empezando a caminar hacia un nuevo y mejor futuro. Bueno, entonces, después de todo lo abordado, ¿en qué sintetiza el tema calidad educativa? Calidad educativa es más que nada un compromiso con los maestros, con nuestra sociedad, para poder ayudar a los individuos, a los alumnos, educandos, a llegar a ese aspecto, a ese límite de libertad, o ni siquiera un límite, a ese paso de la libertad donde él puede experimentar el conocer a las demás personas. Es un proceso grandísimo, lo conocemos, tiene muchos pasos a seguir. Sin embargo, si nos comprometemos con nosotros mismos, porque para empezar hay que estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo para poder apoyar además a las demás personas a llegar a ese estado que por naturaleza a los seres humanos nos corresponde, que es la libertad. Eso es, en síntesis, para mí sería calidad educativa. Bueno, de esta manera finalizamos la entrevista con estos dos grandes pedagogos que ya se mencionaron al inicio, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por haber